Pase lo que pase, nunca dejes de soñar. Esas fueron las últimas palabras que Pochita le dijo a Denji y hoy te las digo a ti. Nunca dejes de soñar con un mundo donde la segunda parte de Chainsaw Man sea decente. Hola amigos, yo soy Kakumei y el día de hoy, después de esa introducción un poco hater, quisiera compartir con ustedes mi opinión acerca de la segunda parte de Chainsaw Man. Así que ponte cómodo y vamos con el video. Durante mucho tiempo Chainsaw Man fue considerado como uno de los mangas más originales, impredecibles y emocionalmente impactantes de toda su generación, porque no solo era otra historia de demonios y peleas, era más bien una obra que constantemente rompía las reglas de su propio género. Mientras muchos mangas seguían las clásicas estructuras de héroes y crecimiento, Chainsaw Man presentaba algo distinto. La primera parte fue brutal, estaba llena de giros devastadores, muertes inesperadas y momentos que se quedaron grabados en la memoria del fandom. Pero cuando llegó la segunda parte algo cambió, y muchos lectores comenzaron a sentir que la historia ya no tenía la misma dirección, que los conflictos aparecían y desaparecían sin resolver y que el impacto emocional de los eventos ya no era el mismo. Y ahora, con eventos recientes como la muerte de Pochita y la revelación del pasado de Denji, la pregunta ya no es simplemente si la segunda parte es diferente, sino si realmente está a la altura de lo que alguna vez hizo grande a Chainsaw Man. Para entender la crítica a la segunda parte, primero hay que recordar por qué la primera funcionaba tan bien. La historia de Denji era increíblemente simple, pero también increíblemente poderosa. Denji era un chico que había nacido en la miseria absoluta, atrapado en deudas heredadas de su padre, obligado a vivir como un cazador de demonios solo para sobrevivir, no tenía sueños grandes ni metas heroicas. Sus deseos eran simples: comer bien, dormir en una cama, tener una novia y experimentar una vida normal. La narrativa de Fujimoto funcionaba porque cada giro tenía consecuencias reales. Las muertes de personajes importantes como la de Himeno no solo eran momentos de shock diseñados para sorprender, más bien eran piezas fundamentales del crecimiento de Denji, y cada pérdida lo obligaba a confrontar algo sobre sí mismo, sobre el mundo y sobre lo que realmente significaba vivir. Además, la primera parte tenía algo que la segunda parece haber perdido: una dirección narrativa clara. El conflicto principal era evidente desde el principio: Makima. Ella era un misterio y una total amenaza, y todo giraba alrededor de ella. Cada arco, cada pelea, cada revelación estaba conectada de alguna forma con ese conflicto central. Incluso cuando la historia parecía desviarse a esas situaciones absurdas o cómicas, siempre terminaba regresando a este núcleo. Luego, cuando finalmente se reveló la verdadera naturaleza de Makima y su plan, todo encajó, porque las piezas del rompecabezas estaban ahí desde el principio. El final de la primera parte fue bastante amargo con la muerte de Aki y Power, pero coherente, y le dio una conclusión que cerraba el arco emocional de Denji mientras dejaba claro el costo de todo lo que había vivido. La segunda parte comienza de una manera llamativa. En lugar de seguir la historia de Denji, Fujimoto introduce a un nuevo personaje, Asa Mitaka. Asa es casi lo opuesto a Denji, es asocial, torpe para relacionarse con los demás y profundamente insegura. Su vida cambia cuando entra en contacto con Yoru, el demonio de la guerra, quien toma control parcial de su cuerpo con el objetivo de encontrar y derrotar a Chainsaw Man. Sobre el papel, esa idea era extremadamente prometedora: un nuevo protagonista, un nuevo punto de vista y un nuevo conflicto que podría explorar temas completamente distintos a lo de la primera parte. Sin embargo, con el paso de los capítulos, muchos comenzamos a sentir que la historia no terminaba de decidir cuál era el enfoque principal. A veces parecía la historia de Asa y su relación con Yoru, y otras veces parecía centrarse en Denji y su vida después de los eventos de la primera parte. Y en otros momentos introduce amenazas globales que parecen cambiar completamente el tono de la narrativa. Y es que también uno de los problemas más señalados por el fandom es la enorme cantidad de subtramas que aparecen en la segunda parte y que luego desaparecen sin una resolución clara. Un ejemplo importante es la iglesia de Chainsaw Man, que durante varios capítulos se presenta como una fuerza poderosa que podría alterar el equilibrio del mundo. Sin embargo, con el paso del tiempo, su relevancia narrativa empieza a diluirse. La historia introduce conflictos internos, conspiraciones y manipulación política, pero muchos de estos elementos nunca llegan a desarrollarse completamente. Recuerden la trama de los impostores. Durante cierto punto de la historia se sugiere que varias personas están actuando como Chainsaw Man, o que existe una confusión masiva sobre quién es realmente el verdadero. Este concepto tenía un potencial enorme porque podía explorar temas como la identidad, la manipulación mediática
psicológica y la manera en la que la sociedad crea símbolos y héroes. Sin embargo, nuevamente la historia parece abandonar esa línea narrativa antes de desarrollarla completamente. También está el tema del apocalipsis anunciado por las profecías de Nostradamus. Este evento es presentado como una amenaza global que podría destruir el mundo entero. En teoría, debería ser uno de los ejes centrales de la historia, una cuenta regresiva hacia un evento catastrófico que obligaría a todos los personajes a actuar, pero la narrativa no siempre trata esta amenaza con la gravedad que debería tener. Otro punto que muchos fans critican es el tratamiento de Denji en esta segunda parte, porque después de todo lo que vivió en la primera parte, muchos lectores esperaban ver una evolución significativa en su personalidad. Sin embargo, en muchos momentos Denji parece volver a comportarse exactamente igual que al inicio de la historia. Sus motivaciones siguen siendo extremadamente simples y, aunque esto puede interpretarse como una parte fundamental de su carácter, también da la sensación de que su desarrollo emocional quedó totalmente estancado. Luego está el tema del padre de Denji. Durante la primera parte se insinuaba que su padre se suicidó y también observamos como Pochita en varias ocasiones le decía a Denji que no abriera la puerta, o como yo le digo, la puerta del trauma. Sin embargo, la segunda parte introduce la idea de que en realidad Denji fue quien mató a su propio padre y este giro no está mal en su totalidad, pero cambia completamente la percepción del pasado del personaje. El problema aquí es que no se profundiza demasiado en las consecuencias psicológicas de esta revelación. Aparece como un momento impactante, pero luego la historia continúa sin explorar completamente lo que esto significa para Denji. Un problema gigantesco que aparece con frecuencia es el ritmo narrativo. Hay capítulos enteros dedicados a situaciones absurdas, comedia o escenas cotidianas que parecen no tener relación directa con el conflicto principal. Esto no sería necesariamente un problema si esos momentos sirvieran para construir tensión o desarrollar personajes, pero muchas veces simplemente interrumpen el flujo de la historia. Luego, de repente, la narrativa introduce eventos extremadamente importantes o revelaciones gigantescas en cuestión de pocos capítulos, lo que provoca que esos momentos no tengan el impacto emocional que deberían. Y ahora lo más reciente es la muerte de Pochita. Desde el principio de Chainsaw Man se nos muestra a Pochita como la única figura que realmente se preocupa por Denji. Su contrato fue el punto de partida de toda la historia y el momento que permitió que Denji tuviera una segunda oportunidad para vivir. Por eso su muerte debería haber sido uno de los momentos más devastadores de toda la obra. Y sí lo logra en parte, pero más allá de eso nos deja con la interrogante más grande hasta el momento. ¿Qué coño va a suceder ahora? Dentro del fandom las críticas más comunes se repiten constantemente. Falta de dirección narrativa, exceso de subtramas abandonadas, personajes que aparecen y desaparecen sin explicación, conflictos importantes que no reciben suficiente desarrollo y un ritmo extremadamente irregular. Por eso muchos lectores también sienten que la historia depende de los momentos diseñados para sorprender o impactar sin una construcción sólida detrás. Esto no significa que la segunda parte de Chainsaw Man sea completamente mala, de hecho sigue teniendo momentos muy creativos e ideas que pocos mangas se atrevieran a explorar. Fujimoto sigue siendo un autor con una imaginación extremadamente particular, capaz de crear escenas absurdas, perturbadoras o emocionalmente intensas como pocos en la industria. Pero la sensación general entre muchos lectores es que la historia perdió la precisión que hacía tan especial a la primera parte. Lo cierto es que Chainsaw Man sigue siendo una obra única dentro del manga moderno y sigue teniendo momentos que ningún otro autor podría escribir de la misma manera, pero también es evidente que la segunda parte ha dividido profundamente su fandom. Mientras algunos lectores disfrutan de su caos narrativo y su imprevisibilidad, otros sienten que la historia perdió la dirección que la hacía tan poderosa. Y eso es todo por este video. Si te gustó, agradecería mucho que me regales un like y una suscripción. Los comentarios están disponibles. Cuéntame qué te pareció este video y yo leeré todo lo que tengan que decir en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver, me despido, adiós.